La atmósfera en la sala del consejo de Konoha era densa, cargada de tensión y miradas pesadas. Naruto, de pie en el centro del recinto, sentía cada par de ojos clavados en él como dagas. No era la primera vez que estaba bajo escrutinio, pero esta vez era diferente. Esta vez, todo su ser estaba en juicio. Tsunade, la quinta Hokage, estaba sentada en el centro de la mesa, su expresión endurecida mientras escuchaba los argumentos de los consejeros. A su derecha, Omura Mitokado y Koharu Tatane, figuras veteranas de la aldea, eran los más vocales en sus críticas. Danzo Shimura, con su presencia sombría, permanecía en silencio, pero su mirada cargada de juicio dejaba claro dónde estaba su lealtad. Naruto había regresado hace apenas unos días de la misión fallida para recuperar a Sasuke. Las heridas de su cuerpo estaban sanando gracias a la intervención de Sakura y el equipo médico, pero las de su espíritu seguían abiertas, crudas. Había dado todo para traer de vuelta a su amigo, y, aún así, lo único que recibió al regresar fue rechazo. Naruto Uzumaki, Jinchuriki del Kyuubi, comenzó Omura, su voz fría y autoritaria. Esta aldea ha tolerado tus peculiaridades durante años, pero tu reciente fracaso ha puesto en riesgo la seguridad de Konoha. Sasuke Uchiha no solo ha escapado, sino que ahora se encuentra bajo la influencia de Orochimaru. ¿Y qué pasa con eso?, interrumpió Naruto, sus puños apretados y temblorosos. Hice todo lo que pude. Arriesgué mi vida para traerlo de vuelta. Eso no cambia los hechos, respondió Koharu con dureza. Tus acciones, aunque bien intencionadas, han demostrado que no estás capacitado para manejar responsabilidades de esta magnitud. Tu inestabilidad emocional, combinada con el peligro que representa el Kyuubi dentro de ti, nos obliga a tomar medidas drásticas. Naruto miró a Tsunade buscando apoyo, pero el Hokage mantuvo su expresión impenetrable. No podía protegerlo como hubiera querido. La presión del consejo y de ciertos sectores de la aldea era demasiado grande. Danzo finalmente habló, su voz tranquila pero cargada de intenciones ocultas. El Jinchuriki del Kyuubi siempre ha sido una herramienta para proteger la aldea. Sin embargo, cuando esa herramienta falla en su propósito, debemos reconsiderar su utilidad. ¿Qué pasará si Naruto Uzumaki sigue acumulando fracasos? ¿Qué pasará si el demonio dentro de él se descontrola? Yo no soy una herramienta, gritó Naruto, sus ojos ardiendo de furia. Soy un shinobi de Konoha. Nunca he hecho nada para lastimar a esta aldea. ¿Y quién nos garantiza que eso no cambiará?, preguntó Danzo, inclinándose hacia adelante. El Kyuubi dentro de ti es una amenaza constante. Tu fracaso para controlar la situación con Sasuke solo refuerza la idea de que no eres apartamento para permanecer aquí. Naruto sintió como su mundo comenzaba a desmoronarse. No importaba cuánto gritara, cuánto intentaría defenderse. Estas personas no veían a un ser humano frente a ellos. Veían a una bestia, un riesgo. Una amenaza que debía ser contenida o eliminada. La discusión continuó por horas. Kakashi intentó intervenir, abogando por Naruto y destacando su crecimiento como ninja, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Sakura permanecía en silencio, incapaz de encontrar las palabras correctas para defender a su amigo. Incluso Shikamaru, quien había liderado la misión, no pudo hacer mucho más que declarar que Naruto había hecho todo lo posible. Pero no era suficiente. Finalmente, Tsunade levantó la mano, silenciando la sala. Su mirada se posó en Naruto, y por primera vez, él vio algo que nunca había esperado de ella: resignación. Naruto Uzumaki, dijo con una voz firme pero cansada, en nombre del consejo de Konoha y como Hokage, debe tomar una decisión. Por el bien de la aldea, y hasta que puedas demostrar que puedes controlar el poder dentro de ti, serás exiliado de Konoha. A partir de este momento, ya no serás considerado un shinobi de esta aldea. El silencio que siguió fue ensordecedor. Naruto sintió como si el suelo hubiera sido arrancado de debajo de él. Miró a Tsunade, esperando que todo fuera una broma, una mentira. Pero sus ojos le dijeron la verdad. Era real. No, murmuró, retrocediendo un paso. No puedes hacerme esto. Konoha es mi hogar. Esta es la única opción que nos queda, respondió Tsunade, impidiendo mirarlo directamente. Si decides resistirte, las consecuencias serán aún más graves. Naruto sintió el peso de esas palabras, el vacío que creaban en su interior.
Los que alguna vez prometieron protegerlo ahora lo abandonaron, lo expulsaban como si fuera un problema que preferían olvidar. Naruto dejó Konoha al amanecer del día siguiente, escoltado por 2 Anbu que se aseguraron de que saliera del territorio de la aldea. No hubo despedidas. Ni siquiera Kakashi o Sakura estuvieron allí para verlo partir. El único sonido que lo acompañaba era el de sus propias pisadas sobre el camino de tierra. Cuando cruzó las puertas por última vez, algo dentro de él se rompió. El sueño de ser Hokage, de ser aceptado, se desmoronó en 1.000.000 de pedazos. Lo único que quedaba era el vacío. Después de semanas de vagar sin rumbo, Naruto encontró refugio en una región montañosa lejana, donde las aldeas eran escasas y las personas apenas se cruzaban con él. Fue allí donde, mientras exploraba una cueva en busca de un lugar para descansar, encontró un objeto extraño. Dentro de un frasco de vidrio antiguo, sellado con inscripciones que no podía entender, descansaban 2 ojos. Brillaban con un tenue resplandor rojizo, y su mera presencia llenaba la caverna con una energía inquietante. Naruto no sabía de quiénes eran, ni cómo habían llegado allí, pero algo en ellos lo llamaba. Eran poder. Un poder que necesitaba desesperadamente. Sin dudarlo, tomó el frasco. En un acto desesperado y solitario, Naruto utilizó herramientas rudimentarias para implantarse los ojos. El proceso fue doloroso, una agonía que lo llevó al borde de la inconsciencia. Pero cuando todo terminó, y abrió los ojos por primera vez, el mundo cambió. Podía verlo todo, con una claridad que nunca antes había experimentado. El chakra fluía a su alrededor como ríos de luz, y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la esperanza. El exiliado había encontrado su camino. Y este no sería uno de redención, sino de revolución. El dolor aún resonaba en su cuerpo como un eco sordo, pero Naruto se negaba a sucumbir. Habían pasado 3 días desde que se implantó aquellos ojos, y durante ese tiempo, el mundo había adquirido un matiz completamente nuevo. La caverna que había usado como refugio se había convertido en un laboratorio improvisado, donde pasaba sus días ajustándose al cambio que ahora dominaba su visión. Las noches eran lo peor. El agotamiento físico era intenso, pero su mente estaba atrapada en un ciclo interminable de pensamientos. Las palabras del consejo, las miradas de desprecio, la traición de quienes consideraba su familia, todo giraba como una tormenta en su cabeza. Pero junto con la rabia, algo nuevo comenzó a germinar. Una fría claridad. El sistema estaba roto. Y si nadie más quería arreglarlo, él lo haría. Mientras Naruto descansaba en un rincón de la caverna, su mente fue arrastrada hacia un lugar oscuro y familiar. En el interior de su subconsciente, se encontró frente a las rejas que contenían al Kyuubi. La bestia lo observaba en silencio, sus ojos rojos brillando con un interés inusual. Así que, finalmente, el mocoso ha cambiado, gruñó el Kyuubi, inclinándose hacia adelante. Esos ojos, son más problemáticos de lo que crees. Naruto frunció el ceño, cruzando los brazos mientras mantenía su mirada fija en el zorro. ¿Qué sabes sobre ellos? ¿Por qué parecen tan poderosos? El Kyuubi soltó una carcajada que resonó en el espacio. Poderosos, sí. Pero también peligrosos. No tienes idea de lo que estás manejando, niño. Esos ojos no son simples herramientas. Llevan el legado de un hombre que casi destruye este mundo. ¿De quién hablas?, preguntó Naruto, su voz baja pero cargada de determinación. El Kyuubi retrocedió ligeramente, como si dudara en responder. Finalmente, sus ojos brillaron con un destello astuto. No importa. Lo único que necesitas saber es que esos ojos te consumirán si no eres lo suficientemente fuerte. Pero, una sonrisa cruel se extendió por su rostro, tal vez eso no sea tan malo. Podría ser divertido verte caer. Naruto apretó los puños. No voy a caer. No otra vez. Estos ojos son la clave para cambiarlo todo. ¿Cambiar qué, exactamente?, se burló el Kyuubi. Siempre has hablado de proteger a los demás, de ser Hokage. Pero ahora, algo ha cambiado en ti, ¿verdad? Naruto permaneció en silencio, su mirada fija y calculadora. Por primera vez, el Kyuubi no veía al niño ingenuo que había conocido. En su lugar, vio algo más peligroso. Un joven que había abrazado la oscuridad dentro de sí, no como un enemigo, sino como un aliado. Naruto dedicó los días siguientes a comprender el alcance de su nuevo poder.
Los ojos, que descubrió que eran conocidos como el Rinnegan, le otorgaban habilidades que desafiaban la lógica y el entendimiento humano. Podía manipular el espacio, atraer y repeler objetos, e incluso percibir el flujo del chakra con una precisión inimaginable. Pero estas habilidades no venían sin un costo. Cada vez que usaba el poder, sentía un agotamiento físico que lo dejaba débil. A pesar de ello, se negó a detenerse. El dolor era un recordatorio de que estaba rompiendo sus límites, ascendiendo a un plano más alto. En uno de sus entrenamientos, experimentó algo que lo dejó sin aliento. Al enfocar su chakra a través del Rinnegan, pudo ver fragmentos de recuerdos que no eran suyos. Batallas feroces, un hombre de cabello largo enfrentándose a ejércitos enteros, un sueño de un mundo unificado bajo una sola voluntad. Naruto cayó de rodillas, jadeando. ¿Qué es esto? ¿De quién son estos recuerdos? El eco de las imágenes persistió en su mente, llenándolo de una sensación extraña. Aunque no entendía completamente lo que había visto, una cosa quedó clara. Los ojos llevaban consigo un propósito. Uno que ahora recaía sobre sus hombros. Una noche, mientras entrenaba en un claro cercano, sintió una presencia. No estaba solo. Sin previo aviso, una figura emergió de las sombras. Era un hombre alto, con un extraño remolino en su máscara que ocultaba su rostro. Naruto Uzumaki, dijo el desconocido, su voz resonante y calmada. He estado observándote. Naruto giró, poniéndose en guardia. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Soy alguien que entiende lo que significa ser rechazado por el mundo, respondió el hombre, dando un paso hacia adelante. Y alguien que ve el potencial que otros han ignorado en ti. Naruto frunció el ceño. Había algo en este hombre que no le inspiraba confianza, pero al mismo tiempo, sus palabras despertaban una curiosidad que no podía ignorar. No necesito que nadie me diga lo que soy capaz de hacer, respondió Naruto con frialdad. Si has venido a intentar manipularme, mejor regresa por donde viniste. El hombre soltó una risa suave. Manipularte, no. Guiarte, tal vez. Esos ojos que llevas, ¿sabes realmente lo que significan? Naruto dio un paso hacia él, su mirada intensa. Sé lo suficiente. Son mi arma, y las usaré para cambiar este mundo. El hombre inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera evaluándolo. Interesante. Tal vez aún haya esperanza para ti. Pero recuerda, Naruto Uzumaki, el poder por sí solo no es suficiente. Si no tienes un propósito claro, serás consumido por tus propios ideales. Antes de que Naruto pudiera responder, la figura desapareció en un remolino de espacio. Quedó solo, con más preguntas que respuestas. Esa noche, mientras observaba el cielo estrellado desde su refugio, Naruto reflexionó sobre las palabras del hombre enmascarado. Había algo inquietante en su tono, algo que lo hacía cuestionar sus propias intenciones. Pero al mismo tiempo, reforzaba su convicción. El mundo shinobi estaba podrido. Las guerras, las traiciones, los sistemas opresivos, todo estaba diseñado para perpetuar un ciclo de sufrimiento. Y si nadie más tenía el valor de romperlo, él lo haría. Naruto cerró los ojos, dejando que el frío de la noche calmara sus pensamientos. Los ojos de Madara, ahora suyos, eran más que un poder. Eran un símbolo. Un faro para su nueva misión. Cuando los volviera a abrir, no sería el mismo. No sería el paria rechazado por Konoha, ni el niño desesperado por aceptación. Sería el arquitecto de un nuevo mundo. La luna colgaba alta y brillante en el cielo, proyectando su pálida luz sobre las montañas que rodeaban el refugio de Naruto. Aquella noche, el silencio era absoluto, salvo por el crujido ocasional de ramas bajo el peso de un viento errante. Naruto estaba sentado sobre una roca plana, sus ojos brillando con un tenue resplandor púrpura, la manifestación visible de su nuevo poder. Su cuerpo aún resentía las consecuencias de la implantación del Rinnegan. Las venas alrededor de sus ojos se sentían tensas, como si cada uso del poder drenara algo más que energía. Era como si estuviera sacrificando fragmentos de sí mismo. Pero Naruto lo aceptaba. No podía permitirse retroceder ahora. El mundo no cambiaría con vacilaciones ni miedo. Había un precio que pagar por el cambio. Y él lo pagaría. Recuerdos del consejo. Mientras su mirada se perdía en el horizonte, el eco de las palabras del consejo volvía a él. El día de su exilio estaba marcado con una claridad brutal en su memoria.
El Jinchuriki del Kyuubi no es confiable, dijo Omura, el tono de su voz tan afilado como un cuchillo. Ha demostrado ser un peligro para la aldea y para sí mismo. Koharu asintió, sus ojos entrecerrados, como si mirarlo fuera un acto de desprecio. No podemos permitir que alguien tan inestable permanezca aquí. Su comportamiento errático durante la misión de recuperación de Sasuke Uchiha lo confirma. Naruto, de pie en el centro de la sala, sintió como su pecho se apretaba. Había esperado algo de resistencia, tal vez una reprimenda por fallar en traer de vuelta a Sasuke. Pero esto era diferente. Esto era un juicio. Yo di todo lo que tenía para traerla de vuelta. Gritó, su voz llena de desesperación. No fue mi culpa que escapara. ¿Cómo pueden culparme por eso? Danzo, quien había permanecido en silencio hasta entonces, inclinó la cabeza hacia él con una expresión de fría evaluación. No es solo tu fracaso en esa misión, Naruto Uzumaki. Es el peligro inherente que representas. La bestia dentro de ti es un arma, no un ciudadano. Y Konoha no puede permitirse que una herramienta fuera de control se quede aquí. No soy una herramienta. Rugió Naruto, dando un paso al frente. Soy un ninja de Konoha. He protegido esta aldea una y otra vez, incluso cuando todos me miraban como si fuera un monstruo. Y es precisamente eso lo que eres, dijo Danzo, con un tono que apenas contenía su desdén. Un monstruo. Y como tal, no hay lugar para ti aquí. La voz de Tsunade, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente se alzó. Había dolor en sus ojos, pero también resignación. Naruto, lo siento. Pero el consejo ha tomado su decisión. A partir de este momento, quedas exiliado de Konoha. Si vuelves a acercarte a la aldea, serás tratado como un enemigo. Naruto sintió cómo el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Las palabras resonaban como un martillo en su cabeza. Exiliado. Rechazado. De nuevo, le habían dado la espalda. Su única familia lo había traicionado. El recuerdo se desvaneció, dejando a Naruto solo con su dolor y su rabia. Apretó los puños, sintiendo como el chakra empezaba a arremolinarse dentro de él, buscando una salida. Pero en lugar de liberar esa energía en un arrebato de furia, respiró profundamente, obligándose a calmarse. La emoción sin control no lo llevaría a ninguna parte. Con los ojos cerrados, se concentró en el flujo del chakra que ahora veía con una claridad asombrosa gracias al Rinnegan. En el centro de su ser, podía sentir el poder del Kyuubi, un océano de energía inmenso y aterrador. Pero ahora, también sentía algo más. Una conexión diferente, como si los ojos que había implantado le hubieran dado acceso a algo mucho mayor. En los días siguientes, se dedicó a explorar estas nuevas capacidades. Descubrió que el Rinnegan le otorgaba habilidades que desafiaban las leyes naturales. Podía manipular la gravedad, absorber ninjutsu, y con suficiente concentración, incluso invocar criaturas de otros planos de existencia. Cada técnica requería un control extremo, pero con cada día que pasaba, Naruto se volvía más hábil. Sin embargo, no se trataba solo de dominar su nuevo poder. Naruto también comenzó a pensar en cómo cambiar el mundo. El sistema shinobi estaba roto, plagado de guerras interminables y jerarquías corruptas. Había visto de primera mano cómo las personas como él eran utilizadas y luego descartadas. No podía permitir que eso continuara. Pero para cambiar el sistema, primero debía destruirlo. Un día, mientras exploraba una cueva cercana, encontró un grupo de bandidos que habían establecido su base allí. Normalmente, habría intentado razonar con ellos, o simplemente evitarlos. Pero esta vez, algo dentro de él cambió. Se acercó con calma, sus ojos brillando con el poder del Rinnegan. Los bandidos, al principio, lo tomaron como una amenaza menor. Uno de ellos incluso se atrevió a burlarse de él. ¿Qué hace un mocoso como tú aquí? Se burló el líder, un hombre corpulento con cicatrices que cruzaban su rostro. ¿Estás perdido? Naruto no respondió. Simplemente levantó una mano, y en un instante, el líder fue lanzado hacia atrás con una fuerza invisible, chocando contra la pared con un crujido seco. Los otros bandidos retrocedieron, aterrorizados. Escuchen, dijo Naruto, su voz baja pero cargada de autoridad. Este mundo está lleno de gente como ustedes. Parásitos que se alimentan de la debilidad de otros. Pero eso está a punto de cambiar. Los bandidos intentaron atacarlo, pero fue inútil.
Con movimientos calculados, Naruto utilizó su poder para inmovilizarlos uno por uno. Podía sentir su miedo, su desesperación. Y por primera vez, no sintió compasión. Cuando todo terminó, la cueva estaba en silencio. Naruto salió al exterior, dejando a los bandidos derrotados detrás de él. Mientras caminaba bajo la luz del sol, se dio cuenta de algo. Ya no era el niño que buscaba la aprobación de los demás. Ahora era alguien dispuesto a hacer lo que fuera necesario para lograr su objetivo. Esa noche, mientras observaba el fuego que había encendido para calentarse, Naruto empezó a trazar un plan. No podía simplemente destruir el sistema Shinobi. Debía reemplazarlo por algo mejor. Pero para hacerlo, necesitaba aliados. Personas que compartieran su visión, o que al menos fueran lo suficientemente útiles como para seguirlo. Y si no podía encontrarlos, los crearía. Sus ojos brillaron con una intensidad sombría mientras sus labios se curvaban en una leve sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía en control. Konoha lo había rechazado, pero el mundo aún no había visto lo que era capaz de hacer. Naruto Uzumaki había muerto. En su lugar, había nacido algo nuevo. Un arquitecto del caos, dispuesto a moldear el mundo a su imagen. En una sala oscura, oculta bajo tierra, Tobi permanecía de pie frente a Zetsu. La única fuente de luz provenía de las linternas que colgaban de las paredes, proyectando sombras en el rostro enmascarado de Tobi. Su postura era relajada, pero sus palabras denotaban preocupación y cálculo. Naruto Uzumaki se ha convertido en algo inesperado, comenzó Tobi, cruzando los brazos detrás de su espalda. Su exilio de Konoha lo ha impulsado por un camino más interesante de lo que esperaba. Zetsu, con su mitad blanca y negra, inclinó levemente la cabeza. Fue la mitad negra quien habló primero, con su voz grave y pausada. ¿Qué tan problemático se ha vuelto? Tobi dio unos pasos hacia adelante, observando el mapa desplegado en una mesa. En él, las regiones del continente estaban marcadas con las ubicaciones conocidas de cada gran aldea. Su dedo se detuvo en una región montañosa, donde los informes más recientes situaban a Naruto. Naruto ha adquirido el Rinnegan. Su voz era calma, pero su tono cargaba un peso evidente. Y no solo eso, parece que ha sobrevivido al proceso de implante por su cuenta. La mitad blanca de Zetsu soltó una risa burlona. Eso es inesperado. Aunque, no creo que sepa usarlo completamente. No importa si lo domina o no, respondió Tobi, girándose para enfrentar a su interlocutor. Lo que importa es que ya no es el niño ingenuo que podíamos manipular fácilmente. El consejo de Konoha ha roto algo dentro de él, y el Rinnegan está moldeando las piezas. La mitad negra de Zetsu intervino nuevamente. Entonces, ¿qué propones? No podemos permitir que Naruto se convierta en un obstáculo. El Rinnegan podría volverse un problema si decide usarse en nuestra contra. Tobi asintió lentamente. Primero, debemos observar. Cada movimiento que haga debe ser monitoreado. Si bien su poder ha crecido, su aislamiento lo hace vulnerable. Hay un límite a lo que un shinobi puede lograr solo. Zetsu, en perfecta sincronía, respondió. ¿Y si intenta reunir aliados? Podría encontrar otros parias, renegados como él. Eso lo haría aún más peligroso. Tobi se detuvo un momento, reflexionando. Esa posibilidad existe, pero dudo que confíe en alguien tan pronto. Su experiencia en Konoha lo ha dejado con cicatrices profundas. No buscará vínculos fácilmente. De repente, Tobi inclinó ligeramente la cabeza, como si una idea lo hubiera golpeado. Sin embargo, podríamos dirigirlo hacia el camino que necesitamos. La mitad blanca de Zetsu soltó una risita intrigada. ¿Manipularlo, entonces? Algo así. Tobi giró hacia el mapa nuevamente, su dedo señalando una región al norte de donde estaba Naruto. Hay un lugar donde podría encontrar algo interesante. Algo que lo conecte más profundamente con el pasado de esos ojos. La mitad negra de Zetsu habló con cautela. ¿Hablas del templo de Uchiha? Exactamente. Tobi asintió con decisión. Allí hay fragmentos de la verdad. No toda, por supuesto, pero lo suficiente para guiarlo hacia un entendimiento mayor de lo que lleva dentro. Naruto debe descubrirlo por sí mismo. No confiará en mí si intento explicárselo todo ahora. Zetsu permaneció en silencio por un momento, procesando el plan. Finalmente, fue la mitad blanca quien habló.
¿Y si lo que descubre lo lleva a convertirse en una amenaza aún mayor? Toby soltó una risa suave, casi burlona. Entonces lo manejaremos como hemos manejado a todos los demás. Pero por ahora, prefiero que sea una pieza en mi tablero. No podemos perderlo tan pronto. Horas más tarde, Toby envió a un clon con su chakra para manipular las circunstancias. Usando su habilidad para moverse entre dimensiones, plantó información en un pequeño grupo de mercenarios shinobi que operaban cerca de la región montañosa donde estaba Naruto. El mensaje era simple. En las montañas del norte, yace un templo antiguo que guarda secretos sobre los Uchiha. Aquellos que busquen el poder supremo, deben ir allí. Los mercenarios, codiciosos y motivados por la promesa de riquezas o habilidades únicas, pronto comenzaron a moverse hacia el templo. Era solo cuestión de tiempo antes de que Naruto escuchara los rumores. Mientras tanto, Toby observaba desde las sombras, listo para intervenir si las cosas se salían de control. Naruto Uzumaki, veamos qué tan lejos estás dispuesto a llegar por tu visión de este mundo. El viento ululaba entre los desfiladeros, arrastrando consigo fragmentos de hojas secas y polvo. Naruto se encontraba en una cueva al pie de las montañas, recostado contra una pared áspera. A su lado, un pequeño fuego chisporroteaba, su luz proyectando sombras danzantes en el rostro del joven pelirrojo. Llevaba días viajando, siguiendo un rastro de rumores sobre un templo oculto en las montañas del norte. Según lo que había escuchado, el lugar guardaba secretos relacionados con los Uchiha y un poder que nadie se atrevía a reclamar. La idea de acercarse a algo que pudiera darle respuestas lo mantenía despierto. Pero no estaba solo en su incertidumbre. ¿De verdad crees que encontrarás algo allí? La voz grave y profunda del Kyuubi resonó en su mente, teñida de sarcasmo. No te sorprendería encontrar otro callejón sin salida, ¿verdad? Naruto cerró los ojos, ignorando el comentario del demonio. Sin embargo, su silencio no hizo más que incentivar al zorro. Estos rumores son demasiado convenientes, Naruto. ¿Acaso no ves que podrías estar siendo manipulado? El joven abrió los ojos lentamente, fijándolos en las llamas danzantes. Había pensado en esa posibilidad. Desde que comenzó a usar el Rinnegan, su percepción del mundo había cambiado. Podía sentir cuando algo no cuadraba, pero esta vez había algo más profundo en juego. Lo sé, respondió en voz baja, rompiendo el silencio de la cueva. Pero también sé que, si hay una verdad que me han ocultado, debo encontrarla. No puedo seguir siendo un juguete de otros, ni tuyo, ni de nadie más. El Kyuubi guardó silencio por un momento. Finalmente, dejó escapar un gruñido resignado. Haz lo que quieras, mocoso. Pero no olvides que cuanto más profundices, más pesada será la carga. Naruto se levantó, apretando los puños. No respondió. Sabía que el zorro tenía razón, pero también sabía que no podía detenerse ahora. Al día siguiente, Naruto continuó su marcha por los senderos rocosos de la montaña. A medida que ascendía, notó que el paisaje se volvía más desolado, como si la vida misma hubiera sido arrancada del lugar. Las ramas de los árboles estaban secas, y el aire era más frío, cargado con una sensación de vacío. Fue entonces cuando su oído captó algo inusual. Voces. Naruto se detuvo en seco, ocultándose tras una formación rocosa. Desde su posición, pudo observar a un grupo de 4 shinobi, vestidos con ropas desgastadas y armados hasta los dientes. Conversaban en voz baja, aunque el eco de la montaña hacía que sus palabras llegaran claras. Dicen que el templo está solo un par de kilómetros más adelante, murmuró uno de ellos, un hombre alto con una cicatriz en el rostro. Pero hay trampas por todas partes. ¿Y qué? Espetó otro, más joven y con el cabello alborotado. Si ese lugar tiene algo que ver con los Uchiha, seguro vale la pena. Imagínate el poder que podríamos obtener. Naruto frunció el ceño. Su presencia allí confirmaba que los rumores no eran casuales. Alguien había puesto esa información en el lugar correcto para atraer a quienes buscaran poder. Pero, ¿con qué propósito? Mientras observaba, una chispa de determinación encendió sus ojos. Era momento de actuar. Naruto salió de su escondite, moviéndose con la velocidad y la precisión que había perfeccionado en su entrenamiento solitario. Antes de que los mercenarios pudieran reaccionar, el pelirrojo se interpuso en su camino. ¿Qué saben del templo?
Preguntó con voz firme, sus ojos azules perforando a los hombres como cuchillas. El grupo se tensó al instante. Uno de ellos, el hombre con la cicatriz, dio un paso al frente y desenvainó una katana. ¿Y tú quién demonios eres? Esto no tiene nada que ver contigo. Naruto no respondió. Sus ojos cambiaron, el azul profundo transformándose en el púrpura ondulado del Rinnegan. El ambiente se volvió pesado. Los mercenarios se miraron entre sí, visiblemente nerviosos. Uno de ellos, el más joven, retrocedió instintivamente, pero el líder alzó una mano para detenerlo. Así que tú eres el que está buscando el templo también, dijo el hombre con tono desafiante. Bien, si quieres venir con nosotros, tendrás que demostrar que eres más que solo un niño con un par de trucos. Naruto apretó los dientes y asumió una postura de combate. No tenía tiempo para perder. No iba a dejar que esa información se escapara de sus manos. El viento ululaba entre los desfiladeros, arrastrando consigo fragmentos de hojas secas y polvo. Naruto se encontraba en una cueva al pie de las montañas, recostado contra una pared áspera. A su lado, un pequeño fuego chisporroteaba, su luz proyectando sombras danzantes en el rostro del joven pelirrojo. Llevaba días viajando, siguiendo un rastro de rumores sobre un templo oculto en las montañas del norte. Según lo que había escuchado, el lugar guardaba secretos relacionados con los Uchiha y un poder que nadie se atrevía a reclamar. La idea de acercarse a algo que pudiera darle respuestas lo mantenía despierto. Pero no estaba solo en su incertidumbre. ¿De verdad crees que encontrarás algo allí? La voz grave y profunda del Kyuubi resonó en su mente, teñida de sarcasmo. No te sorprendería encontrar otro callejón sin salida, ¿verdad? Naruto cerró los ojos, ignorando el comentario del demonio. Sin embargo, su silencio no hizo más que incentivar al zorro. Estos rumores son demasiado convenientes, Naruto. ¿Acaso no ves que podrías estar siendo manipulado? El joven abrió los ojos lentamente, fijándolos en las llamas danzantes. Había pensado en esa posibilidad. Desde que comenzó a usar el Rinnegan, su percepción del mundo había cambiado. Podía sentir cuando algo no cuadraba, pero esta vez había algo más profundo en juego. Lo sé, respondió en voz baja, rompiendo el silencio de la cueva. Pero también sé que, si hay una verdad que me han ocultado, debo encontrarla. No puedo seguir siendo un juguete de otros, ni tuyo, ni de nadie más. El Kyuubi guardó silencio por un momento. Finalmente, dejó escapar un gruñido resignado. Haz lo que quieras, mocoso. Pero no olvides que cuanto más profundices, más pesada será la carga. Naruto se levantó, apretando los puños. No respondió. Sabía que el zorro tenía razón, pero también sabía que no podía detenerse ahora. Al día siguiente, Naruto continuó su marcha por los senderos rocosos de la montaña. A medida que ascendía, notó que el paisaje se volvía más desolado, como si la vida misma hubiera sido arrancada del lugar. Las ramas de los árboles estaban secas, y el aire era más frío, cargado con una sensación de vacío. Fue entonces cuando su oído captó algo inusual. Voces. Naruto se detuvo en seco, ocultándose tras una formación rocosa. Desde su posición, pudo observar a un grupo de 4 shinobi, vestidos con ropas desgastadas y armados hasta los dientes. Conversaban en voz baja, aunque el eco de la montaña hacía que sus palabras llegaran claras. Dicen que el templo está solo un par de kilómetros más adelante, murmuró uno de ellos, un hombre alto con una cicatriz en el rostro. Pero hay trampas por todas partes. ¿Y qué? Espetó otro, más joven y con el cabello alborotado. Si ese lugar tiene algo que ver con los Uchiha, seguro vale la pena. Imagínate el poder que podríamos obtener. Naruto frunció el ceño. Su presencia allí confirmaba que los rumores no eran casuales. Alguien había puesto esa información en el lugar correcto para atraer a quienes buscaran poder. Pero, ¿con qué propósito? Mientras observaba, una chispa de determinación encendió sus ojos. Era momento de actuar. Naruto salió de su escondite, moviéndose con la velocidad y la precisión que había perfeccionado en su entrenamiento solitario. Antes de que los mercenarios pudieran reaccionar, el pelirrojo se interpuso en su camino. ¿Qué saben del templo?, preguntó con voz firme, sus ojos azules perforando a los hombres como cuchillas. El grupo se tensó al instante.
Uno de ellos, el hombre con la cicatriz, dio un paso al frente y desenvainó una katana. ¿Y tú quién demonios eres? Esto no tiene nada que ver contigo. Naruto no respondió. Sus ojos cambiaron, el azul profundo transformándose en el púrpura ondulado del Rinnegan. El ambiente se volvió pesado. Los mercenarios se miraron entre sí, visiblemente nerviosos. Uno de ellos, el más joven, retrocedió instintivamente, pero el líder alzó una mano para detenerlo. Así que tú eres el que está buscando el templo también, ¿eh? El hombre con la cicatriz sonrió, pero era una sonrisa tensa. No importa. Si quieres respuestas, tendrás que pasar sobre nosotros. Naruto no esperó a que atacaran primero. En un movimiento fluido, realizó un sello con una sola mano y extendió su brazo hacia el grupo. Banzo Tenin. El líder fue arrastrado hacia Naruto con una fuerza irresistible, su cuerpo levantándose del suelo como si hubiera sido capturado por un huracán invisible. Antes de que pudiera reaccionar, Naruto lo golpeó en el abdomen con un puñetazo que lo dejó inconsciente al instante. Los otros tres reaccionaron rápidamente, lanzándose al ataque. Uno de ellos lanzó una serie de kunais explosivos, mientras los otros dos lo flanqueaban con movimientos coordinados. Naruto esquivó los kunais con movimientos rápidos, usó el Shinra Tensei para desviar las explosiones y se giró hacia sus oponentes. Sus ojos analizaban cada movimiento, cada respiración, como si pudiera predecirlos antes de que ocurrieran. No soy alguien a quien quieran enfrentar, dijo con calma, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. A pesar de sus palabras, los mercenarios no se detuvieron. Naruto no mostró piedad. En cuestión de segundos, neutralizó al resto del grupo, utilizando una mezcla de taijutsu y las habilidades gravitatorias del Rinnegan. Cuando el último de ellos cayó al suelo, Naruto se quedó quieto, su respiración controlada. Ahora, hablen. Miró al hombre con la cicatriz, que comenzaba a recuperar la conciencia. Bajo la mirada implacable de Naruto, el hombre habló. El templo está justo al final del sendero. Pero te lo advierto, chico, no es un lugar normal. Algo oscuro habita allí. Naruto no respondió de inmediato. Sus pensamientos se dirigieron a lo que el Kyuubi había dicho la noche anterior. ¿Estaba siendo manipulado? ¿O realmente había algo en ese lugar que valía la pena descubrir? Finalmente, se levantó y comenzó a caminar hacia el templo, dejando atrás a los mercenarios derrotados. Naruto, la voz del Kyuubi resonó nuevamente en su mente, esta vez con un tono más grave. Sea lo que sea que encuentres allí, ten cuidado. Siento algo extraño. Naruto no respondió. Su mirada estaba fija en el sendero que se extendía frente a él, en las montañas que parecían devorarlo con su sombra. Sabía que se estaba acercando a algo importante, algo que podría cambiarlo para siempre. Con cada paso, el aire se volvía más pesado, como si el mismo mundo quisiera detenerlo. Pero Naruto no se detuvo. El templo lo esperaba. Naruto llegó al final del sendero. Ante él se alzaba un templo antiguo, su estructura desgastada por el paso de los siglos, pero aún imponente. La puerta estaba entreabierta, como si invitara a quien osara cruzar el umbral. El aire dentro estaba frío y denso, cargado de la sensación de que ese lugar había presenciado innumerables secretos a lo largo de su existencia. Con un suspiro, Naruto cruzó la puerta. El interior estaba iluminado por la luz tenue de las antorchas que colgaban de las paredes, sus llamas parpadeando como si quisieran apagarse en su presencia. Caminó lentamente, cada paso resonando en el silencio absoluto del templo. Pronto, encontró lo que había estado buscando. Una gran sala central, en cuyo centro se erguían varios bloques de piedra tallada. Sobre ellos, grabados en la roca, había relatos de épocas olvidadas. A lo lejos, Naruto pudo ver una enorme losa que destacaba entre las demás, marcada con símbolos extraños que no reconocía. Su corazón latió más rápido, sabiendo que estaba cerca de respuestas que tanto había buscado. Sin pensarlo, se acercó a la primera losa, un bloque cubierto de inscripciones que parecían narrar una historia ancestral. Usó su mano para limpiar el polvo de la superficie, y los símbolos comenzaron a cobrar vida ante sus ojos. La historia del sabio de los 6 caminos. En el comienzo, hubo un hombre que alcanzó la sabiduría más allá de la comprensión humana.
Este hombre, conocido como el sabio de los 6 caminos, fue el primero en comprender el poder de la chakra, la fuerza vital que fluye a través de todo lo que existe. Su sabiduría le permitió ver el sufrimiento de los hombres y el ciclo interminable de guerra. Para traer paz, creó las bestias con colas, distribuyendo su poder a aquellos que pudieran usarlo para evitar la destrucción que él mismo había presenciado. Naruto frunció el ceño al leer estas palabras. El sabio de los 6 caminos, una figura mítica. Había oído hablar de él, pero ahora veía con claridad la magnitud de su influencia. Era él quien había dado forma al mundo tal como lo conocía. Sin embargo, el sabio no podía salvar a la humanidad por sí solo. Después de su muerte, sus hijos, los hijos del sabio, dividieron su poder. El hijo mayor, quien deseaba el control absoluto, se convirtió en el primer Uchiha, y su hermano, el Senju, el protector de los que aún deseaban vivir en paz. La lucha entre estos dos linajes selló el destino del mundo. Naruto sintió un estremecimiento. Los Uchiha y los Senju. Los dos grandes clanes, cuyo odio y rivalidad habían dado forma a la historia del mundo ninja. De repente, una sensación extraña lo invadió. Su mirada se desvió hacia una segunda losa que estaba parcialmente oculta en las sombras. Se acercó, y al leer la inscripción, descubrió una verdad aún más perturbadora. El Tsukuyomi infinito Yashi, el hermano mayor, el primer Uchiha, comenzó su camino hacia la oscuridad. Al darse cuenta de que el mundo estaba destinado a vivir en sufrimiento, ideó un plan para poner fin al ciclo de dolor. El Tsukuyomi infinito, un genjutsu tan poderoso que podría sumergir a toda la humanidad en un sueño eterno, un sueño donde todos vivirían en paz, pero prisioneros de su propia mente. Sin embargo, para activar este poder, necesitaba los ojos del sabio de los 6 caminos, los mismos ojos que le otorgaban el poder absoluto. Naruto se quedó sin aliento. Los ojos del sabio. Los mismos ojos que él había encontrado en las montañas. Pero el poder que contenían, el Tsukuyomi infinito, ¿era posible que lo que había descubierto hasta ahora estuviera relacionado con ese plan? El poder que tanto anhelaba tener, el mismo que había buscado durante tanto tiempo, provenía de un deseo de controlar el mundo entero. De repente, la voz del Kyuubi irrumpió en su mente, más grave que nunca. ¿Vas a seguir con esto, Naruto? El tono del zorro estaba teñido de advertencia. El Tsukuyomi infinito no es solo un poder. Es la condena más grande que un hombre puede cargar. Usarlo destruiría el mundo tal como lo conocemos. Naruto apretó los dientes, sin dejarse influenciar por las palabras del Kyuubi. Sabía que las decisiones que tomara a partir de ese momento cambiarían su destino. Pero también entendía que el mundo que conocía había sido construido sobre mentiras, y quizás, este poder era la única forma de conseguir la paz real. O la destrucción total. Siguió leyendo la inscripción. El hermano menor, el Senju, se opuso a la idea del Tsukuyomi infinito. Luchó contra su hermano, y aunque el sacrificio fue grande, la paz que una vez existió se destruyó para siempre. Los Senju y los Uchiha quedaron divididos. La guerra y la desconfianza dominaron el mundo. El Tsukuyomi infinito nunca se completó, pero su legado permaneció, y aquellos que conocían su existencia deseaban el poder para controlarlo. Naruto se apartó de la losa y se dejó caer de rodillas. Las palabras de la inscripción aún resonaban en su mente. El poder que había estado buscando, el mismo poder que lo había llevado hasta allí, estaba ligado a un oscuro legado. Una guerra entre hermanos, una lucha por el control, y la ambición desmedida de alguien que deseaba terminar con el sufrimiento del mundo a costa de la libertad de todos. El templo estaba lleno de historias como esa, historias de poder, sacrificio y dolor. Y en medio de todas esas narraciones, Naruto se encontraba, no como un simple espectador, sino como una pieza fundamental en el rompecabezas. ¿Qué hacer con el poder que había encontrado? ¿Usarlo para cambiar el mundo, como lo había deseado siempre? ¿O rendirse ante la misma oscuridad que había destruido a los que le precedieron? El viento volvió a soplar, esta vez con más fuerza, y las puertas del templo se cerraron de golpe. Naruto miró hacia el horizonte, sabiendo que el camino por delante sería aún más incierto, pero también más cercano a la verdad. La historia de los Uchiha, los Senju y el Tsukuyomi infinito ahora formaba parte de su propia historia, y ya no había vuelta atrás. El verdadero desafío había comenzado. Naruto salió del templo, su mente agitada, su corazón palpitante de ansiedad y determinación.
La visión de los antiguos tablones de piedra, grabados con los secretos de la historia de los Uchiha, Senju y la leyenda del sabio de los 6 caminos, resonaba en su interior con la misma intensidad que el Rinnegan que ahora poseía. Había encontrado las respuestas que había buscado, pero lo que vio también le había mostrado el verdadero horror del mundo. Los secretos que descubrió en el templo eran más oscuros de lo que había imaginado. Aprendió sobre el Tsukuyomi infinito, el sueño eterno que permitiría al mundo vivir en una paz falsa, una paz que anulaba la libertad y sumergía a todos en una ilusión controlada. Aunque el poder era inmenso, la idea de usarlo parecía más aterradora que cualquier otro dilema. ¿Era realmente eso lo que el mundo necesitaba? ¿Era ese el único camino hacia la paz? Se encontraba parado al borde de un precipicio, mirando hacia el horizonte, cuando una presencia lo hizo tensarse. No necesitó girarse para saber quién estaba allí. La risa suave y desquiciada, el eco que la precedía, le daba la certeza de su llegada. Vaya, qué interesante, parece que has descubierto algo mucho más grande de lo que imaginabas. La voz de Tobi resonó en el aire, llena de burla y amenaza. Naruto se giró lentamente, sus ojos brillando con intensidad. Tobi apareció ante él, enmascarado como siempre, su cuerpo envuelto en una capa oscura. No había nada de su presencia que indicara debilidad, pero Naruto podía sentir la intención oculta en sus palabras, la misma que había percibido en sus encuentros anteriores. «Así que has encontrado la verdad, ¿eh?», comentó Tobi, acercándose lentamente. Sus ojos, a pesar de estar cubiertos, reflejaban una intensidad peligrosa. ¿Y ahora tienes el poder para cambiar el mundo, para traer la paz que tanto deseas, o tal vez, la que nosotros deseamos? Naruto no respondió de inmediato. La pregunta de Tobi lo había hecho reflexionar, aunque por un instante. El Rinnegan brillaba en su ojo izquierdo, y su mente ya no estaba tan dividida como antes. Sabía que lo que el zorro le había advertido era cierto. El poder del Tsukuyomi infinito podía ser la llave a una paz duradera, pero al precio de la libertad. No podía ser una paz impuesta por la fuerza, ni mucho menos un sueño inducido por el control. No quiero esa paz. La voz de Naruto resonó fuerte, clara, con una certeza que sorprendió a Tobi. No quiero un mundo donde todos estén sumidos en una mentira. Tobi se detuvo por un momento, su rostro enmascarado ocultaba la expresión, pero su tono de voz cambió, volviéndose más serio. ¿Y qué harás entonces? ¿Rechazarás la única solución que puede traer la paz al mundo? Sabes muy bien que el Tsukuyomi infinito es la única forma de erradicar todo el sufrimiento. El caos que ha dominado durante siglos no se resolverá con ideales vacíos. Tobi levantó una mano, como si estuviera llamando a un propósito mayor. ¿Realmente crees que el mundo podrá cambiar sin imponer un control absoluto? El mundo solo conoce la guerra, el sufrimiento y la destrucción. Tú mismo lo has experimentado. ¿Qué puedes ofrecerle a la humanidad, Naruto? Naruto apretó los dientes. La presión en su pecho aumentaba, el peso de la verdad que había descubierto a lo largo de su viaje era abrumador. Sin embargo, no podía permitir que sus ideales fueran corrompidos. El poder del Tsukuyomi infinito era demasiado, la ilusión era la forma más fácil de obtener lo que querían, pero no era la forma correcta. No importa lo que el mundo sea ahora, no importa lo que haya sucedido antes. Naruto habló con firmeza, su voz resonando en el aire como una promesa inquebrantable. Yo no quiero crear una falsa paz. Quiero un mundo donde todos tengan la oportunidad de cambiar, donde el dolor y la guerra no sean el destino de nadie. No importa cuánto cueste, no voy a aceptar que todos vivan una mentira. Tobi observó a Naruto, el brillo en sus ojos se intensificó. Había algo en la determinación de Naruto que lo fascinaba, algo que lo desconcertaba. El joven frente a él estaba dispuesto a cambiar el mundo a su manera, sin ceder ante la tentación del poder absoluto. Eres un idealista, Naruto. La voz de Tobi se volvió venenosa, pero contenía una ironía profunda. Entonces, ¿quieres luchar por un mundo en el que todos puedan decidir su propio destino? ¿Crees que los seres humanos realmente cambiarán solo porque lo desees? Si tan solo comprendieras que la paz requiere control, que la humanidad nunca se alejará del caos sin una fuerza que lo domine. Naruto lo miró fijamente, sin apartar la vista ni un segundo. El aire entre ellos se tensaba, y una chispa de conflicto comenzó a arder, un fuego que iría más allá de las palabras. Lo que tú llamas control es solo una forma de esclavitud.
Yo no voy a construir mi mundo sobre mentiras, ni sobre la destrucción de la libertad. No seré como tú. Toby soltó una risa sorda, pero estaba claro que la burla se estaba desvaneciendo, reemplazada por una creciente amenaza. Entonces, que comience la guerra, Naruto. Porque, si quieres cambiar el mundo, tendrás que pelear para lograrlo. Naruto estaba listo para lo que viniera. Sabía que la confrontación con Toby sería inevitable. Sus ideales y los de Toby chocaban frontalmente, y no importaba lo que sucediera, ninguno de los dos cedería. La guerra comenzaba. Naruto sentía la presión de su misión, pero también la resolución en su corazón. El mundo había cambiado ante sus ojos, y él mismo cambiaría para enfrentarse a lo que venía. No más manipulación, no más ilusiones. El futuro, aunque incierto, estaba en sus manos. Y con ese poder, cambiaría el mundo, no con el Tsukuyomi infinito, sino con el verdadero poder de la libertad. La batalla por el dominio del mundo estaba por comenzar. Y Naruto estaba dispuesto a enfrentarse a cualquiera que intentara detenerlo. El viento había caído en una calma incómoda, como si el mundo mismo estuviera esperando la siguiente jugada. Ambos estaban allí, en un terreno neutral, rodeados de la quietud que precede a los momentos más oscuros. Naruto y Toby se miraban, pero no era el tipo de mirada que precede a un enfrentamiento. No aún. Había algo más en el aire, una tensión en la que las palabras eran más afiladas que cualquier arma. Naruto dio un paso atrás, cruzando los brazos sobre su pecho, su mirada fija en el horizonte. Su mente seguía dando vueltas a la misma pregunta que lo atormentaba desde que descubrió los secretos del Tsukuyomi infinito. Sabía lo que Toby quería, y sabía lo que él mismo deseaba, pero el choque de esos deseos era como una tormenta interna que no lograba calmarse. Toby, por su parte, permanecía de pie, su figura oscura y enigmática inmutable ante la turbulencia que se libraba dentro de Naruto. El enigma detrás de su máscara nunca había sido más palpable. A lo largo de sus conversaciones, había quedado claro que Toby no era simplemente un enemigo que deseaba el caos por el caos mismo. Su visión del mundo, aunque pervertida, estaba impregnada de una lógica implacable. La paz, tal como él la entendía, solo podía alcanzarse a través del control absoluto. Tienes mucho poder ahora, Naruto. La voz de Toby cortó el silencio, suave pero firme. Pero también tienes una gran carga. El Tsukuyomi infinito te ofrece algo que muchos no podrían siquiera imaginar. Un mundo sin sufrimiento. Un mundo donde no haya guerra, donde no haya dolor, donde el caos y el conflicto sean solo cosas del pasado. Naruto apretó los dientes. Las palabras de Toby resonaban en su mente, pero ya no tenían el mismo poder. Sabía que había más en juego que el simple deseo de acabar con el sufrimiento. La paz impuesta por la fuerza no era verdadera paz, sino una ilusión, una mentira que a largo plazo acabaría con la humanidad misma. La paz que buscas no es más que una prisión. Las palabras de Naruto salieron con una convicción que sorprendió a ambos. Puedes controlar las mentes de todos, puedes borrar el sufrimiento, pero ¿qué queda cuando todos estén viviendo en una mentira? ¿Qué queda de la humanidad si no hay libertad, si no hay la posibilidad de elegir? Toby no se movió, su postura seguía siendo la misma, aunque en su interior sus pensamientos se agitaban. Había algo en las palabras de Naruto que tocaban una fibra que no había anticipado. Si bien el joven frente a él aún no entendía toda la magnitud del Tsukuyomi infinito, sus principios le resultaban inquebrantables. El mundo, Naruto, es imperfecto. La libertad que defiendes es solo una ilusión para aquellos que no tienen la capacidad de ver lo que realmente importa. Los seres humanos son seres egoístas y destructivos. La paz solo puede alcanzarse a través del control, y si eso significa eliminar la libertad para darles una oportunidad a todos de vivir sin el sufrimiento eterno, entonces estoy dispuesto a pagar ese precio. Naruto miró a Toby, la frustración en su rostro evidente. La desesperación por una paz verdadera, algo tangible y que no fuera una farsa, lo consumía. El poder que ahora poseía podría permitirle cambiar muchas cosas, pero no de la manera en que Toby lo quería. No de la manera en que Toby había planeado. Y yo no voy a permitir que el mundo viva bajo tu control. Naruto respondió con firmeza, sus ojos ardiendo con una resolución que no conocía antes. Voy a cambiar las cosas a mi manera. No sé cómo, pero sé que no es con una mentira que quiero que la gente viva.
Un silencio denso se cernió sobre ambos, como si el mundo hubiera quedado suspendido en ese instante. La batalla no estaba aún sobre ellos, pero el choque de ideales, de lo que representaban, estaba por suceder de una manera que ninguno de los dos había anticipado. Tobi podía ver que Naruto no era alguien que simplemente se dejaría manipular. El poder de la juventud, su fe en la humanidad, su creencia en la libertad, todo eso era lo que lo hacía tan peligroso. Tobi, por un momento, dejó caer la máscara de indiferencia, permitiendo que una ligera sonrisa se dibujara en sus labios. No era una sonrisa de victoria, sino una sonrisa de reconocimiento. ¿Sabes, Naruto? A veces me pregunto si lo que hago es realmente lo correcto. Tobi dijo en voz baja, como si estuviera hablando más para sí mismo que para el joven frente a él. Pero no hay otro camino. No para mí, no para nadie que vea la verdad de este mundo. Tal vez, algún día, entenderás que lo que estoy haciendo es por el bien de todos. Naruto lo miró, sin apartar la vista. Las palabras de Tobi eran como cuchillos afilados, buscando una rendija en su resistencia, buscando algo de duda en su alma. Pero Naruto no cedió. No te preocupes, Tobi. Naruto respondió, su tono seguro. Algún día, verás que hay otra manera. Verás que hay esperanza en el mundo, aunque no en la forma en que tú lo imaginas. El aire se cargó de una tensión insoportable, pero por ahora, no había más que palabras. La resolución de ambos se estaba forjando en el crisol de sus pensamientos, en sus ideales. No había batalla física en ese momento, pero la guerra por el destino del mundo ya había comenzado en el terreno de sus mentes. Tobi dio un paso atrás, aún observando a Naruto con una mirada penetrante, llena de una mezcla de respeto y desafío. Entonces, seguiremos luchando por lo que creemos. Tobi declaró, su tono volviendo a su habitual tono burlón. Y al final, el mundo decidirá quién tiene razón. Naruto no dijo nada más. Sabía que esta conversación no había terminado. No había tomado una decisión final aún, pero estaba más cerca de comprender qué camino debía seguir. No importaba lo que Tobi dijera. La lucha por la libertad, por una paz que no fuera una mentira, era suya. Y no cedería. Ambos se quedaron allí por un momento más, en una quietud que era solo una pausa temporal en una guerra que se libraría en el futuro, una guerra que marcaría el destino de todos. El futuro estaba incierto, pero la resolución de Naruto era más clara que nunca. El mundo cambiaría, no con el control de Tobi, sino con la libertad de cada individuo. Naruto caminaba solo por un paisaje árido, el sol abrasador parecía derretir cada pensamiento que pasaba por su mente. Cada paso era más pesado que el anterior, como si el suelo mismo lo estuviera desafiando a seguir adelante. Desde que se había enfrentado a Tobi, una nube densa de incertidumbre lo había envuelto, oscureciendo sus pensamientos. A lo lejos, las montañas parecían fundirse con el cielo, creando una vista surrealista, casi como si el mundo entero estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. El Tsukuyomi infinito, la promesa de una paz impuesta, se había sembrado en su mente como una semilla que ahora germinaba en un terreno lleno de dudas. Tobi lo había dicho claramente. El sufrimiento solo podía erradicarse a través del control absoluto. ¿Pero era ese realmente el camino correcto? ¿Era la paz que deseaba realmente una paz, o solo una máscara que encubría la muerte de todo lo que hacía al ser humano verdaderamente libre? Naruto se detuvo, mirando al horizonte con una expresión vacía. Su alma, que siempre había sido un torrente de energía y determinación, ahora se sentía como un río desbordado, incapaz de encontrar su cauce. ¿Es esta la única manera? Se preguntó en voz baja, la angustia en su tono al fin evidente. ¿Debo elegir el mismo camino que Tobi? ¿Dejar que el mundo viva en una ilusión para que no haya más sufrimiento? La imagen del Tsukuyomi infinito flotaba en su mente, como una sombra al acecho. El control sobre todos los pensamientos, la eliminación de la libertad, el dolor y el sufrimiento se borrarían en un instante, pero también lo haría todo lo que hacía a los seres humanos lo que eran. Sus luchas, sus emociones, sus sueños. ¿Era eso lo que quería para el mundo? ¿Una paz vacía? La respuesta parecía tan clara en su mente, y sin embargo, la duda lo carcomía. La libertad había sido siempre su bandera, la fuerza que lo impulsaba a levantarse después de cada caída. Pero, ¿y si esa libertad era la que causaba tanto dolor?
Si al final, el deseo de vivir con libertad había conducido a la gente a la guerra y al sufrimiento. Naruto no podía ignorar esa pregunta, y más importante aún, no podía encontrar una respuesta que lo satisfaciera. El viento soplaba con fuerza, sacudiendo sus cabellos rojizos, y por un momento, Naruto cerró los ojos, tratando de despejar su mente. El ruido del viento fue reemplazado por una voz en su interior, más fuerte que nunca. La voz del Kyuubi. ¿Por qué te preocupas tanto por lo que los demás piensan? ¿Por qué vacilas en hacer lo que sabes que es necesario? Tienes el poder. No solo para cambiar el mundo, sino para moldearlo a tu voluntad. La paz es solo un medio para un fin. Si controlas el mundo, el sufrimiento cesará. ¿No es eso lo que siempre quisiste? Naruto abrió los ojos, una furia contenida nublando su mirada. Las palabras del Kyuubi resonaban con una verdad incómoda, pero algo en su interior lo rechazaba. Algo dentro de él le decía que ese no era el camino que debía seguir. Lo sé, murmuró Naruto, apretando los puños. Lo sé, pero eso no es todo lo que quiero. No quiero que la gente viva en un mundo controlado, no importa cuánto sufran. Quiero que tengan la oportunidad de elegir, de luchar por lo que creen, aunque eso signifique que haya dolor. El sufrimiento es parte de la vida, es lo que hace que la gente aprecie lo que tiene, lo que les da propósito. Pero las palabras del Kyuubi seguían retumbando en su cabeza, como un eco constante. El sufrimiento no tiene sentido. Es una enfermedad que debe ser erradicada. Naruto apretó los dientes. Había algo dentro de él que no podía deshacerse de ese sentimiento, esa sensación de que había algo más grande, algo más allá del sufrimiento que todos conocían. El dolor de la guerra, el abandono, el dolor de la soledad, él lo había vivido todo. Había sido desterrado, había sido un paria en su propia aldea. Pero también había encontrado a personas que le habían dado la esperanza de que, tal vez, algo bueno podía salir de todo eso. ¿Es esto lo que realmente quiero? Pensó con amargura. Un suspiro largo escapó de sus labios mientras caminaba nuevamente, sin rumbo claro, como si el peso de sus pensamientos estuviera inclinando su cuerpo hacia adelante. Su camino no solo estaba marcado por la búsqueda de poder, sino por una necesidad urgente de entender quién era realmente, qué representaba, y qué significaba tener poder. A medida que avanzaba, recuerdos de su vida en Konoha comenzaban a resurgir. Las caras de sus amigos, las lecciones de Jiraiya, las veces en que había sentido que realmente podía cambiar el mundo. Pero ahora, al verse tan alejado de todo eso, se sentía más perdido que nunca. Tal vez la respuesta no está en el poder, ni en el control. Tal vez está en cambiar las cosas desde dentro, sin que todo se derrumbe. ¿Cómo puede alguien cambiar algo sin destruir lo que más quiere proteger? Naruto se detuvo nuevamente, observando las vastas tierras a su alrededor. Había sido un joven lleno de sueños, siempre deseando ser reconocido, ser comprendido. Ahora, el peso de esos sueños lo arrastraba hacia una elección que no sabía cómo tomar. Podía ir tras el poder, podía seguir el camino de Tobi, y tal vez lograría la paz. ¿Pero a qué costo? ¿Valía la pena todo lo que perdería? ¿Podría vivir consigo mismo sabiendo que la humanidad había sido arrastrada a un sueño forzado? Un dolor profundo lo invadió, no físico, sino algo mucho más insidioso. La angustia de saber que las decisiones que tomaría no solo afectarían su futuro, sino el de todos los que alguna vez amó, de todos los que aún creían en algo mejor. Si no soy capaz de encontrar la paz dentro de mí mismo, ¿cómo puedo esperar que el mundo lo haga? Se preguntó, la respuesta aún distante, el futuro incierto. Su paso se volvió más firme, como si tomara una decisión sin siquiera saberlo. El conflicto dentro de él no se resolvería fácilmente. Pero en ese momento, entendió algo. A veces, la batalla más difícil no era contra los demás, sino contra lo que uno mismo se permitía ser. El eco de la duda seguiría resonando dentro de él, pero por ahora, no había un camino claro. Solo había una verdad. En su lucha por el poder, por el control, por la paz, tenía que ser fiel a lo que realmente creía, aunque no supiera cuál era la respuesta definitiva. Era solo el comienzo de una guerra mucho más grande, una guerra que se libraba en su corazón, y en el corazón de todo un mundo que aún no sabía qué rumbo tomaría. Y Naruto sabía que al final, solo él decidiría qué legado dejaría.